Porque yo tenía que hablar de la actualidad, pero el coro se habló muy bien de la actualidad, el 25 de mayo, pero vamos a tratar de hacer lo posible, Mario. Primero, gracias a Mario Metaza, a los compañeros de la Casa Santa Cruz, a los compañeros que están iniciando esta corriente federal. Y la verdad que se habló del 25 de mayo de 1810, se habló del 25 de mayo de 1973, y a mí me toca hablar del 25 de mayo de 2003. Y la verdad que yo me puse a recabar en mi cabeza información o vivencias de aquel tiempo. Claro, era una situación muy particular, perdónenme porque quizás yo tenga que hablar de algunas cuestiones personales, ¿no? Haciendo uso o abusando de su tiempo. Quizás no vine a escuchar un proyecto colectivo, pero lo que voy a contar está marcado en un proyecto colectivo, por eso estamos acá. Si no, nos iríamos, no sé, la casa de la Ciudad de Buenos Aires no está en la Ciudad de Buenos Aires, pero digo, nos iríamos a la jefatura de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Pero digo, cuando en el año 2003 se dan las elecciones, comienza la campaña, ya por 2002, recuerdo que muchos de nosotros quizás hacíamos cálculos, mirábamos, pensamos en la posibilidad de un nuevo gobierno, o veíamos con lejanía quizás los candidatos que se iban presentando en la arena política, que estaba próximo a generar una transformación, o quizás próximos a generar una elección más, un gobierno más inadvertido, un gobierno que, digo, ni blanco, ni chicha, ni molada, ni blanco, ni negro, un gobierno de grises. Esa era la posibilidad. Yo en aquel momento, por finales del 2002, pensé que Néstor Kirchner era un buen gobierno, o era un presidente de transición, era un buen presidente de transición, pensaba yo en aquel tiempo. Claro, no conocía mucho a Néstor Kirchner, no tenía mucha información, pero indudablemente sabía que había que producir un cambio, ¿no? A partir de lo que veníamos viviendo, de la situación de marginalidad de miles y miles de argentinos, de millones de argentinos, producto de las políticas neoliberales que todos bien conocemos. Ahora, por aquel momento calculaba que si Kirchner se presentaba, habían caído el resto, no se había bajado de la sota, no había podido ser gobierno, intentar presentarse a las elecciones Eduardo Duhalde, producto de Costec y Santillán, producto del desmanejo de la fuerza de seguridad, producto del plan aplicado también neoliberal, con algunos matices que quizás cambiaban o modificaban algo, pero sustancialmente seguía existiendo la misma matriz de pensamiento neoliberal. Quizás con un pensamiento donde pensaba en aquel tiempo, y quizás muchos nos comimos la curva, que la dádiva social en realidad hacía que ese gobierno podía llegar a ser o tener algún tinte popular. Muy lejos de eso. En realidad esa dádiva social no se correspondía con una filosofía, una práctica política que fundó Néstor Kirchner cuando dijo en aquel discurso inaugural del 25 de mayo del año 2003 que la mejor solución para combatir la pobreza y para construir inclusión social en Argentina no eran las políticas sociales, sino era la economía, porque las políticas sociales tenían que ser políticas de transición. Es decir, cuando nosotros hoy pensamos que muchas veces la oposición dice pero no votaron por ley la asignación universal, tenemos que decirle con sinceridad, mirarlos a los ojos y decirle, compañero o amigo, correligionario, vaya a saber lo que sea, que la asignación universal también tiene que ser transición. No podemos institucionalizar la asignación universal, porque no creemos en esa asignación universal. Queremos que esas personas que hoy están cobrando por necesidad de la asignación universal tengan trabajo genuino. Es por eso que no lo institucionalizamos. Y en aquel momento pensábamos o mirábamos la posibilidad de algo nuevo y veíamos, a partir de estas caídas paulatinas que se iban dando previos a las elecciones, que Néstor Kirchner confluía quizás en el peronismo y otros sectores más. Pero lo significativo de todo esto
es que el cambio de época ya se había iniciado en Latinoamérica. Acuérdense ustedes que cuando Duhalde en el año 2002, en la cumbre de las Naciones Unidas, vota de forma neutral el bloqueo de Cuba. Se estaba dando un cambio en Latinoamérica, seguramente no por convicción de Eduardo Duhalde, sino porque la región empujaba a revisar nuestra historia, a hacer un revisionismo, a gobiernos populares, a gobiernos o presidentes mandatarios que se parezcan, como una vez bien dijo Cristina, que se parezcan a sus pueblos. Indudablemente Duhalde no encarnaba eso, pero las condiciones lo llevaron a votar la neutralidad en relación al bloqueo comercial que existe hace muchos años, casi 60 años, con el hermano país cubano. Pero en aquel momento, la interpelación que podía otorgar Néstor Kirchner a la sociedad era indudablemente de aire fresco, renovador. Acuérdense que aquí, muy lejos de la Patagonia, muy viejo de los vientos del sur, como le gustaba decir a Néstor, conocíamos más a Cristina que a Néstor Kirchner. Y seguramente en los grandes centros urbanos, que no tenían que ver con la Patagonia, se conocía mucho más a Cristina que a Néstor Kirchner. Ahora, es cierto que aquellos discursos, atisbos discursivos que empezaba a plasmar Néstor Kirchner en campaña, que tenía que ver con una línea muy clara de derechos humanos, que quizás a algunos les generaba cierta desconfianza, porque como dice Estela, no conocían a Néstor Kirchner, los organismos mismos no lo conocían a Néstor Kirchner, conocían a Cristina, habían tenido algún tipo de reunión, pero no conocían a Néstor, y muchos quizás desconfiaban todavía de las posiciones políticas de Néstor Kirchner. Ahora, yo recuerdo bien que cuando en una oportunidad estaba en plena búsqueda de mi identidad, me dispongo obviamente con las dudas, con muchas preguntas y tan pocas respuestas por aquel momento, me dispongo por supuesto el 25 de mayo a prender la tele. Yo había votado a Néstor Kirchner porque mi voto siempre fue peronista, y la verdad que en aquel momento confié en que podía marcar una diferencia en relación a lo que se venía dando, y me dispongo a prender la televisión y ver la asunción de Néstor Kirchner y ver ese tránsito, que es una imagen ya que se repite muchas veces, de Néstor y Cristina en el auto, Néstor sentado al lado del conductor, algo en ese momento no conocido, que un presidente acaba de asumir y sentado al lado del conductor con la ventanilla abierta, el cuerpo para afuera, ¿no? Entrando al Congreso, sale del Congreso o entra al Congreso, y cuando me pongo a mirar las imágenes y a seguirlo, dudé de ir hacia al Congreso o a la Plaza de Mayo, y en aquel momento veo entrar una mujer grande, una adulta mayor, con pelo blanco permanente, como se hacían antes las mujeres. Digo, qué bárbaro, está Chávez acá, vino a la asunción de Néstor Kirchner, está Fidel también, la asunción de Néstor Kirchner, está Lula, y también está Estela de Carlotto. Qué emoción. Me llevó una desilusión. Años después me enteré que era la madre de Cristina, no era Estela. Pero son muy parecidas. Verdaderamente son parecidas. Pero ¿qué pasaba? En aquel momento yo dije, este hombre verdaderamente viene a plasmar todo lo que venía diciendo. Y la verdad que no me desilusionó con el correr de los días, porque fue marcando la línea de pensamiento que venía esgrimiendo en la campaña previa. Y recuerdo también que en esas dudas que quizás algunos tenían en relación a Néstor y los derechos humanos, recuerdo que cuando, poco tiempo después de que Néstor asume, yo estaba quizás en el punto más alto, ¿no?, de mis dudas y mis incertidumbres, y se me ocurre en una oportunidad, bueno, llamar a la persona que me había apropiado, la misma persona que hace poco tiempo recibió la sentencia de 18 años de cárcel. Y esa persona la llamo por una simple razón. Yo no lo veía hace muchos años, muchísimos años, desde que tenía 19, en ese momento tenía 25 años, y se me ocurre llamarlo por una simple razón. Yo tenía dudas muy fuertes acerca de quién era yo. Tenía casi la certeza, pero no la comprobación científica, de que era hijo de desaparecidos. Suponía que mis papás estaban desaparecidos, pero me quedaba una duda. Pensaba que quizás, como otros casos que había conocido a partir de leer el Nunca Más, etcétera,
quizás alguno de los dos de mis papás estaba vivo. Yo pensaba eso en mi intimidad. Y se me ocurre llamarlo a esta persona para increparlo y que me cuente la verdad. Por supuesto que me negó esto que yo le afirmé con mucha entereza y firmeza, que yo era hijo desaparecido. Él me dijo, no, vos sos mi hijo, no sos mi hijo. Y yo le dije, mira, quiero que me digas si tenés algún dato, dónde me robaste, si está mi mamá o mi papá están vivos. Y la verdad que esta persona con una matriz de violencia estructural en su personalidad, es la primera vez que quizás lo hice retroceder, ¿no? Porque siempre tuvo una personalidad muy avasallante. Y en ese momento retrocedió por teléfono, la comunicación se notaba, los silencios de radio se plasmaban muy claramente y hacía que él haya entrado en pánico quizás. Y entonces me pregunta, ¿y quién más sabe esto que vos me estás diciendo? Y en ese momento lo primero que se me ocurre, en un pensamiento rápido, dije, bueno, ¿quiénes son los que me protegen? Entonces le dije, esto lo saben Estela Carlotto y Néstor Kirchner. Y era mentira, no lo sabía Néstor, imagínense, yo ni siquiera tenía mi identidad, pero ya sabía que Néstor me iba a cuidar, como nos cuidó a todos nosotros. Pero no me cuidó a mí por ser hijo desaparecido, nos cuidó a nosotros, a nuestra generación. Néstor nos partió la cabeza en el sentido más hermoso de la palabra. Nos hizo entender que lo colectivo era lo que valía, nos hizo entender que aquellos desprotegidos del neoliberalismo, aquellos que no tenían trabajo, que no tenían educación, que no tenían una familia integrada, él venía a ser el padre de todos nosotros. Eso es lo que produjo Néstor Kirchner en cada uno de nosotros. Es por eso que, más allá de los análisis históricos, de pensar y hacer una línea histórica muy bien pensada, los 3 25 de mayo, de nacimiento de nuestra patria, de la revolución, el nacimiento de una generación a la política, como de una generación juvenil a la política, como el de Cámpora, y 25 de mayo del 2003, que es el nacimiento de la resignificación de los 70. Porque los 70 sin Néstor hubiesen sido una gran experiencia masiva, de masividad, de avance popular, pero que no transformó. Y no lo decimos esto con un análisis a destiempo, tratando de poner justicia atemporal o con altruismo, pensar que los 70 fue una experiencia mala. Al contrario, fue una gran experiencia. Néstor no hubiese podido estar el 25 de mayo de 2003 si no hubiesen existido los 70. Y los 70 son otra cosa después de Néstor Kirchner, porque son los 70 que nos une con nuestras luchas populares identitarias, con el 25 de mayo, con el peronismo, con el 1816 del irigoyenismo, con los caudillos federales, con Néstor Kirchner, el que hace síntesis y hoy dice, la verdad que nosotros tenemos que seguir construyendo la Argentina que Néstor soñó, inventar el futuro, como dijo Néstor en el 2003, el 25 de mayo, en el discurso inaugural del 2003, inventar el futuro. Animémonos a inventar el futuro, a seguir escribiendo e inventando el futuro. Y como dijo Néstor, por comprensión histórica, por convicción política y por mandato popular. A la victoria siempre que con Cristina vamos a lograrla. Muchas gracias.